Am, sí, como decía Jorge Young, seguramente ustedes, la mayoría de ustedes han venido siguiendo lo que está apareciendo en los medios, principalmente en las redes sociales, y lo que ha tenido una cobertura, pues yo diría que bastante buena en términos ya de la prensa, con la comparecencia de grupos de compañeros en Palacio Nacional, en la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Energía, etcétera. Cobertura, por decirlo así, que hubiéramos tenido cuando hacíamos algunas cosas que valían la pena dentro del instituto. Pero en fin, así es este tema de los medios. Y a mí me empezó a inquietar el tema por varias razones. En primer lugar, es el instituto, y me referiría siempre como instituto porque yo fui siempre empleado del Instituto de Investigaciones Eléctricas, no me tocó la transición ya al INEL. Y bueno, hablo del instituto con el mismo cariño y el mismo respeto para ambos periodos de esta institución. Y me ocurre lo que les ocurre a los fanáticos del fútbol que tienen su equipo preferido. Yo soy fan del instituto y aun cuando me jubilé yo hace ya poco más de 4 años, sigo la huella del instituto. Estoy al pendiente de lo que pasa gracias al contacto que tengo con muchos que fueron mis compañeros, prácticamente mi familia cercana durante 30 y tantos años. Eh, y ahora que empecé a ver las noticias que me empezaron a llegar vía mensajes de algunos de los compañeros, pues me empecé a interesar en saber qué había de esto poco más atrás. Me sorprendió que en una institución con esta tradición hacia atrás y toda la historia que ya Jorge nos contó, de repente y casi 50 años después hubiera un brote con un conflicto laboral aquí en el instituto. Me empecé a informar, empecé a recolectar información, a hablar con gente adentro del instituto, afuera del instituto, de los afectados, etcétera. Y es lo que en esta oportunidad les quiero yo compartir un poco los puntos que me llevan a mí a preguntarme qué está pasando, por qué ha pasado esto y a reflexionar en lo que puede ser pues las implicaciones, causas de lo que está ocurriendo en el instituto. Ya Jorge hizo una reseña muy completa de parte de la historia de la creación de los institutos de investigaciones eléctricas en el mundo, y simplemente yo quiero retomar de ahí un poco el hecho de que en esa década de 1960 pues había necesidad de centros de investigación. En Estados Unidos había, en América Latina no había. Y en Brasil se crea Electrobras, perdón, CEPEL, que es el Centro de Pesquisas Eléctricas, lo crea la empresa Electrobras. Y en México ya escuchamos que se crea el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que después se convierte en el Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpias. Ciertamente, el origen de cada uno de estos tres institutos es un tanto distinto, y a mí me llamó en particular la atención el hecho de cómo nació el EPRI en los Estados Unidos, como el Congreso llamó, después de ese apagón de años atrás que ya nos mencionaban, el Congreso llama a los representantes de las eléctricas, las compañías eléctricas, tanto públicas como privadas, como las cooperativas que las hay en Estados Unidos, y entonces se plantea la necesidad precisamente de que haya un consorcio que acompañe el desarrollo científico y tecnológico de las empresas para no volver a tener los problemas que en su momento se vivieron.
Ya esto también lo escuchamos en la presentación de Jorge. Y simple y sencillamente comentar aquí que cuando yo llegué al instituto, estos grandes edificios que ustedes ven aquí enfrente, este de aquí, no existían. Simplemente existían estos pequeños edificios que habían sido construidos como por la Comisión Federal de Electricidad y que iban a ser parte de un centro de capacitación de linieros, porque por aquí hay una pequeña hidroeléctrica. El jardín central, que muchos de ustedes conocen, que está acá, era precisamente el vaso de esa pequeña hidroeléctrica que se alimentaba con las aguas del río Apatlaco que pasan por aquí a un lado del instituto. Esa pequeña central ahora es un pequeño museo también, porque hay muchos visitantes, niños y jóvenes al instituto, en donde, bueno, se nutren de las pláticas que los investigadores dan a esta juventud del país. Los otros eran básicamente, pues, dormitorios, por acá había un comedor, en fin, y eso fue lo que ocupamos cuando llegamos en los principios o finales de la década de los 70, principios de la década de los 80, por allá. El instituto tiene una larga historia, como ya se ha mencionado, y es una historia que de alguna forma está delineada en documentos que existen y que han salido de tiempo en tiempo como hitos que se dan, por ejemplo, cuando el instituto cumple 50 años, cuando el instituto cumple, me parece que 40 años, en fin, y aquí hay, ¿verdad?, de cronologías, se describen algunos proyectos relevantes, en fin. Pero yo soy de la convicción de que la historia dura, la historia que sería digna de contarse y que de alguna manera aquí se ha creado, es la que está en este edificio. Este edificio es la biblioteca central del instituto. Y esa historia está escrita por sus actores, está escrita por los investigadores, que cada proyecto, cada trabajo que se hacía o se hace todavía, se va una copia a la biblioteca. De tal manera que es un acervo enorme de cientos, miles de documentos que hay aquí que relatan todas y cada una de las líneas, los desarrollos en las líneas de trabajo que se han dado en el instituto. Otra parte de la historia del instituto, pues está consignada, digamos, en los anales de organizaciones como el International Electrical Research Institute, que es el consorcio de la mayoría de los institutos de investigación en el mundo. Estos institutos que ya Jorge mencionó, que fueron creados hace 50 años o más tal vez, y que todavía están allí. Y el IERE, una organización creada por iniciativa de Japón, pues los ha convocado, los integra, y es una fuente enorme de conocimiento y de experiencia en los sectores eléctricos. Tenemos por otro lado organismos como la Agencia Internacional de Energía con todos sus programas de cooperación de tecnologías, sobre todo las tecnologías de energías nuevas y renovables, pero también las tecnologías que tienen que ver con captura, secuestro de carbón, combustibles fósiles, carbón, petróleo, etcétera. Y aquí el instituto ha tenido participación también importante. Desde luego, la relación
con organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Acá se escribe otra parte de la historia y ambas, de una forma u otra, confluyen acá y confluyen en la formación de los jóvenes investigadores que se da en el instituto. Hay aquí unas fotografías que pues no resistí la tentación de ponerlas, aunque vamos a ver un poco más de ello, dejando que hable el propio instituto a través de uno de sus videos. Este es el primer simulador que se construyó aquí en México, simulador de Laguna Verde, simuladores de entrenamiento y mucha, digamos, trabajo que es importante, muy importante, que se hizo en el instituto. Tenemos otros trabajos, quizá no tan impactantes como el desarrollo de un simulador, pero impactantes en el ámbito social, como fue todo el acompañamiento de los programas de electrificación rural en tiempos, digamos, de los principios de los 90s, en donde el gobierno mexicano tuvo una participación muy intensa en lo que fue llevar soluciones energéticas a comunidades remotas, en donde en muchas ocasiones ni siquiera se podía entrar en auto. La foto yo la quiero mucho porque fue de uno de los proyectos que hicimos en colaboración con Comisión Federal de Electricidad, en una comunidad de la planta de acá en la costa occidental de Nayarit, donde se cambió de lugar a la comunidad que estaba en el lugar en donde después se inundó la presa, y se le hicieron sus comunidades así, sus pequeñas comunidades, su electricidad doméstica, electricidad en las callecitas, etcétera. Y esto fue también un esfuerzo en el cual hubo que desarrollar desde todo lo que tenía que ver con las guías metodológicas para llevar allá estas tecnologías, capacitación a los usuarios, las guías también para que se pudieran comprar los equipos a precios realmente competitivos, etcétera. Los trabajos que a lo largo de los tiempos se han venido haciendo, por ejemplo, en la evaluación del recurso eólico, el instituto junto con la CFE fueron los primeros en entrar a la ventosa Oaxaca a evaluar el recurso eólico, pues hace la friolera de 45 años. Y tenemos otras tecnologías ya más recientes, tecnologías de concentración solar, y en estas ya del último grito, que son tecnologías de electromovilidad, vehículos móviles eléctricos con celdas de combustible desarrolladas en el instituto, desde las tintas para activar las membranas de las celdas de combustible. Instituto de Investigaciones Eléctricas, la experiencia del cambio. Con más de 35 años entregando soluciones de vanguardia, el Instituto de Investigaciones Eléctricas cuenta con una verdadera experiencia promoviendo el cambio. Somos un aliado en innovación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico en el sector eléctrico y energético. Contamos con una moderna infraestructura de laboratorios e instalaciones, así como un centro de información científica y tecnológica. En Nuevo León, tenemos presencia en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey. Nuestro centro de posgrado promueve la especialización y actualización de conocimientos en ciencia. Capacidades tecnológicas. Para contribuir al ahorro y uso eficiente de la energía, hemos desarrollado normas de eficiencia energética y estudios de factibilidad técnica económica para los sistemas eléctricos industriales. Para mejorar la eficiencia de los procesos de producción de vapor y energía eléctrica, desarrollamos nuevos esquemas de cogeneración.
Mejoramos la eficiencia en la operación de los sistemas de enfriamiento de centrales de generación eléctrica, al realizar el monitoreo y diagnóstico en línea. Conscientes del calentamiento global y la creciente necesidad de energías limpias, impulsamos proyectos de investigación y servicios especializados para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Mediante técnicas de meteorología, micrometeorología y contaminación atmosférica, desarrollamos y aplicamos herramientas para evaluar recursos eólicos y el impacto de las emisiones contaminantes sobre la calidad del aire. Formamos parte de la red de investigadores que elabora mapas geológicos para el confinamiento de CO2 en depósitos profundos y también desarrollamos y actualizamos el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. A través del Laboratorio Nacional para la Evaluación de los Recursos Energéticos Renovables en México, creamos bases de datos sobre los recursos potenciales de las energías solar, eólica, mini hidráulica y biomasa. Somos líderes reconocidos en México e Iberoamérica en el tema de electrificación rural y especialistas en sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica. Aprovechamos las condiciones atmosféricas del país para la producción masiva de electricidad, mediante concentradores solares como el canal parabólico y el plato parabólico. Con la construcción del Centro Regional de Tecnología Eólica, CERTE, en La Ventosa, Oaxaca, contribuimos al desarrollo de las capacidades nacionales de la industria eólica. En colaboración con el Gobierno federal e industrias nacionales, establecimos los parámetros de construcción de la máquina eólica mexicana para operar en condiciones de vientos intensos. Podemos convertir la biomasa en energía eléctrica, utilizando la recuperación de biogás en rellenos sanitarios, explotaciones agropecuarias, aguas residuales, incineración de basura urbana y la gasificación de residuos forestales. A través del monitoreo automático, en tiempo real y vía satélite de cuencas hidrológicas, modernizamos estaciones hidrométricas y climatológicas. Desarrollamos tecnología de celdas de combustible para generar electricidad altamente eficiente y de cero emisiones. Además, promovemos la producción de hidrógeno a partir de agua y fuentes renovables de energía como un combustible alterno, limpio y sustentable. Nuestra infraestructura tecnológica nos permite realizar diversos proyectos en las áreas de geología, geoquímica e ingeniería de yacimientos geotérmicos y petroleros. Mediante estudios especializados, modelos matemáticos y sistemas de apoyo para la planificación de la energía eléctrica, buscamos la optimización de los recursos energéticos. Planificación del sistema energético del país. Planificación de operación de sistemas eléctricos a corto, mediano y largo plazo. Planificación de la expansión de los sistemas de generación y transmisión. Desarrollamos metodologías para la planeación, expansión y modernización de los sistemas eléctricos de distribución, lo que ha permitido ahorros inmediatos en el costo de la energía. Para incrementar la seguridad, confiabilidad y disponibilidad de las instalaciones, diagnosticamos el estado de los equipos, asistimos en el proceso de rehabilitación, reparación y puesta en servicio. Diseñamos y construimos sistemas de monitoreo para la supervisión de la operación de equipos eléctricos, como generadores de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. En la red eléctrica inteligente, definimos y proponemos esquemas que refuerzan este concepto, haciéndolo más integral, económico y seguro en su operación. Para aumentar la confiabilidad en las líneas de transmisión, diseñamos sistemas de monitoreo remoto, que evalúan en tiempo real el estado de los aislamientos por la exposición continua a descargas atmosféricas y ambientes agresivos. Trabajamos en la estimación de vida remanente en equipo crítico de generación mediante distintas acciones. Monitoreo de esfuerzos térmicos. Análisis estructural de componentes. Mantenimiento predictivo de equipo rotatorio. Rehabilitación de componentes de equipo rotatorio. Para garantizar la seguridad en estructuras y cimentaciones en instalaciones de procesos críticos de generación, transformación y transporte de energía, aplicamos técnicas y tecnologías para optimizar el diseño seguro y confiable ante fenómenos naturales. Asimismo, evaluamos la vulnerabilidad estructural de edificios, subestaciones, tanques, chimeneas y aerogeneradores. Desarrollamos análisis de riesgo, cualitativo y cuantitativo, para los sectores nucleoeléctrico, eléctrico, petrolero y petroquímico.
Entre otras acciones, también implantamos programas de mantenimiento centrado en confiabilidad en centrales generadoras, centros de procesamiento de gas y plataformas petroleras. Poseemos la infraestructura para el desarrollo de materiales de alto desempeño, como compuestos de tipo polimérico y materiales nanocompuestos. Mediante la instrumentación en campo y la implementación de sistemas automáticos de control para el monitoreo de sus parámetros críticos, mejoramos los índices de desempeño de los procesos. Modernizamos el sistema de adquisición de datos de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. Para incrementar su confiabilidad y facilitar la toma de decisiones ante posibles contingencias, automatizamos subestaciones y redes de distribución. Desarrollamos el sistema inteligente de ayuda a la operación para optimizar el proceso de arranque de plantas de generación eléctrica, ahorrando hasta un 20% en insumos energéticos. Mediante la modernización de los sistemas de control de unidades turbogás y de ciclo combinado, contribuimos en aumentar el índice de disponibilidad de los equipos de generación. En electrónica y comunicaciones, desarrollamos tecnología de vanguardia, como los sofisticados transductores para la medición de corrientes y cadenas electroópticas para el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales, la PEM. Para el sistema de adquisición de datos de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, diseñamos el módulo electrónico de comunicación USB y fibra óptica. También desarrollamos el Sistema Integral de Medición de Energía Eléctrica, SIM4, para incorporar las funciones necesarias en la integración de los consumidores al concepto de la red eléctrica inteligente. Entre nuestros avances se encuentra la creación de dispositivos mecatrónicos que integran servomecanismos, algoritmos de control de movimiento e interfaces de usuario personalizadas. Nuestras aplicaciones se enfocan en la automatización de procesos de inspección no destructiva para el diagnóstico de la degradación de materiales, utilizando técnicas de ultrasonido avanzadas. Hemos desarrollado robótica aplicada a procesos automáticos de inspección, como un manipulador esférico que implementa control de seguimiento de trayectoria y un monitor para esfuerzos térmicos en rotores y generadores de vapor. Por medio de sistemas avanzados de realidad virtual, así como sistemas de e-learning y tutores inteligentes en línea y a distancia, podemos ofrecer herramientas que apoyen al cliente en la capacitación y entrenamiento de su personal. Contamos con distintas líneas de trabajo para la capacitación. Simuladores para entrenamiento de operadores. Emuladores de sistemas para probar equipo de control real de plantas. Sistemas de capacitación por computadora. También ofrecemos capacitación especializada de los sectores eléctrico y energético en diversas áreas. Para apoyar la toma de decisiones estratégicas gerenciales, brindamos sistemas de gestión corporativa y herramientas de inteligencia de negocios, como portales corporativos, así como sistemas de alertas móviles y sistemas de análisis de procesos en línea. Asimismo, hemos desarrollado software especializado para ingeniería civil, como los sistemas de información para monitoreo de seguridad de estructuras y gestión de información geográfica. Nuestra creciente capacidad tecnológica y nuestra vasta experiencia nos convierten en el líder capaz de aportar las soluciones que requiere el sector eléctrico y energético. Esto nos permite transferir a nuestros aliados comerciales tecnologías innovadoras que representan una ventaja competitiva. Certificaciones. ISO 9001 y normas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Garantía de calidad ante la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde con la norma 10 CRF 50. Constancia de proveedor confiable de Pemex. Convenios y redes. Establecemos convenios y redes de vinculación con instituciones nacionales e internacionales, con el fin de alcanzar objetivos en común. Por eso en México, hablar de innovación, competitividad y desarrollo tecnológico es hablar del Instituto de Investigaciones Eléctricas. La verdadera experiencia del cambio. Instituto de Investigaciones Eléctricas. Innovando con energía. Yo le llamo el rostro del problema a lo que estamos viendo,
este tipo de manifestaciones, algunos bloqueos de las calles por aquí alrededor del instituto. Yo no me puedo sustraer a ello porque la casa de ustedes está aquí a media cuadra de la entrada del instituto. Entonces, retomé alguna información de un periódico que me pareció, después pude también corroborar con algunos documentos, entonces me atrevo a mostrarla como tal. Dice, el instituto está en una situación financiera precaria. Los ingresos del instituto cayeron de poco más de 357 millones o cerca de 358 millones en 2018 a poco más de 137 millones en el 2020. Y se declara por ahí, entiendo que la periodista que tomó esto estuvo en una conferencia que se dio, entonces que el instituto tiene pues para pagar nómina hasta el próximo mes, nada más. Adeuda en cuestión de finiquitos, de trabajadores jubilados y otros adeudos al ISR que según me comentan, algunos se han pagado y otros tal vez están pendientes. Y bueno, esto ha venido dando la falta de dinero origen a un conflicto laboral que tiene por otro lado esta dimensión. O sea, cerca de 200 trabajadores que durante meses no han recibido su finiquito de jubilados, o sea, optaron por jubilarse y no han recibido el finiquito conforme a ley, o bien jubilados que no han recibido su pensión mensual jubilatoria durante también ya varios meses, estos de febrero para acá de este año, o bien algunos que han sido despedidos, pero que tampoco han sido liquidados. Entonces, obviamente hay un ambiente de incertidumbre en la gente que está pasando por esta situación, en donde hay más preguntas que respuestas, ¿verdad? En algunos casos, grupos que se han acercado a la dirección, pues tanto para indagar, a la dirección del instituto para indagar qué es lo que está pasando, como para ofrecer en buena disposición la forma como se le podría ayudar al instituto, se está a la espera de que se llegue el mes de septiembre, como se los han dicho a algunos, para ver qué es lo que puede pasar. Hay un número no determinado, yo no sé los números, aunque más adelante tengo algo, de trabajadores que señalan haber sido forzados a aceptar una reducción en sus salarios para conservar el empleo. O sea, lo relatan, yo he hablado con algunos de ellos y dicen, sí, a mí me llamaron, me dieron la opción de que me retirara antes de tiempo o que tomara otro salario más bajo del que yo tengo, y algunos lo han tomado, y hay quienes no han aceptado ninguna de estas dos opciones de retirarse anticipadamente del instituto, que ya alcanzan la pensión del Seguro Social o un salario menor. No han aceptado estas digamos, condiciones, entonces han sido despedidos. Y esto ha llevado a un total aproximado de unas 100 demandas de carácter laboral contra el instituto por estos afectados. Desde luego, el hecho de que extrabajadores del instituto hayan demandado, pues se ha interpretado, según sé, como algo que no es propio de un ex empleado del instituto. Y la mera verdad, sí es una de las cosas que yo siento en donde la gente tiene un conflicto interno. O sea, yo estoy en esta situación, los que han sido despedidos no han recibido absolutamente ningún centavo, se pone en la calle y es gente. Pues ustedes pueden pensar en gerentes, en
en jefes de proyecto, en líderes de área, etcétera, gente que ha pasado 25, 30 o más años en el instituto y que de repente se encuentran en la calle sin un trabajo. Y por otro lado, esa es gente que se ha venido informando con ya sea abogados privados o en las instancias de la propia Secretaría del Trabajo sobre qué hacer, y se les ha informado que hay un plazo perentorio para reclamar los derechos laborales. Y entonces se les ha instado a que demanden. Y esto ha venido creando, haciendo el conflicto un poco más complicado. Ajá. Las posturas que se observan por parte, por ejemplo, del INEL, pues es que se dice el instituto no tiene dinero, en otras palabras, debo no niego, pago no tengo, que tiene una instrucción de reducir la nómina y que hay necesidad de bajar los salarios. Esto es, digamos, las explicaciones más explícitas, valga la redundancia, que se han recibido de parte de la autoridad. Por otro lado, los afectados están manejando, pues ya como es costumbre en estos conflictos, un pliego petitorio en donde empieza con la destitución de la directora general y del director de Administración y Finanzas, después la reinstalación de los trabajadores que han sido despedidos, la investigación del procedimiento aplicado sobre las renuncias voluntarias, la gente que dice, sí, bueno, pues me voy, pero ¿bajo qué condiciones? Y esas condiciones típicamente son, bueno, te vas, en 8 meses te pago tu liquidación y luego de ahí para adelante, pues ya, adiós. La investigación sobre posibles desvíos de dinero del fideicomiso del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto, que está prácticamente en ceros, bueno, 3,000 y tantos pesos es lo que tiene a este momento. Investigación sobre una investigación se exige en torno a la actuación del titular del órgano interno de control en el conflicto, a quien se acusa de que se les ha notificado la forma como está actuando, pero mantiene una actividad un tanto pasiva. Y el pago inmediato de jubilaciones y finiquitos pendientes, y reintegrar sueldos y devolver categorías a investigadores que firmaron convenios de recategorización a la baja en sus salarios. Estos son, digamos, lo que está muy al frente, lo que está y sigue saliendo en las frecuentes entrevistas en televisión, etc. Bueno, yo quisiera para aquellos que no están tan familiarizados con la operación del instituto y el origen de los recursos que tiene el instituto, quiero tomar algunos minutos para comentar esta lámina. Y voy a empezar por la parte de abajo, en donde yo muestro lo que pude encontrar de información sobre el requerimiento, las metas de ingresos propios que la Junta Directiva del Instituto estableció originalmente al Instituto, el IE, y después al INEL, obviamente. Dice, en 1992 se estableció la meta de pasar de un 25% de ingresos propios ese año a un 33% en el año 1996 y al 50% en el año 2000. En ese año de 1996, sin embargo, la meta para el año 2000 se cambió del 50 al 75%. Y desde entonces, esa meta se ha mantenido con sus altibajos, ¿verdad? Y a veces ha llegado a oscilar entre 70 y 80% de ingresos propios y un 30 a 20% de aportación del gobierno acá.
¿De dónde vienen los ingresos propios del instituto? Bueno, de la venta de proyectos fundamentalmente. Son, digamos, el equipo en sí como instituto el que vende los proyectos, ¿verdad? Pero yo le llamo el cerebro de trabajo está en los investigadores que tristemente ahora están siendo despedidos y que para mí es motivo de inquietud. O sea, ¿hacia dónde va esto en realidad? Pemex y CFE han sido los principales clientes del instituto. CFE, como veremos un poco más adelante, la principal. Y ha habido empresas privadas y organismos internacionales que también, proyectos pues importantes para determinadas áreas, pero modestos para el ingreso en términos general. Y por parte del gobierno, el dinero viene de Secretaría de Hacienda a través de la Secretaría de Energía, básicamente, y algo a través de los fondos de sustentabilidad y transición energéticas, que por otro lado son fideicomisos que en este momento no sé si todavía existen, ya desaparecieron o cómo está. Entonces, si estos fideicomisos ya desaparecen, pues va a tener un impacto muy importante, como veremos enseguida, ¿no? El instituto aplica poco a los fondos CONACYT, que son fondos competitivos de montos relativamente pequeños, como para que se pueda en un momento dado pensar en esos fondos como la fuente principal de recursos para el instituto. Este gráfico es muy elocuente. Aquí están los datos de la facturación, de los ingresos propios por venta de proyectos en el instituto. Si voy acá abajo, en 1996 el instituto ingresó 60 millones de pesos. Recordemos que eran las fechas por ahí 95, 94, cuando se empezaron a dar los grandes problemas económicos del país, ¿verdad? Y cuando la junta directiva entonces requirió que el instituto también buscara sus propios recursos. Ya para el año 2000, la facturación subió a 200 millones y siguió una tendencia hacia arriba. Acá tenemos lo que es la facturación total, la facturación con CFE. Aquí tenemos a Petróleos Mexicanos. Después las otras fuentes. Cenace está en rojo porque Cenace antes estaba dentro de CFE, entonces no aparece aquí, pero ya empieza, digamos, que ha sido en estos últimos años uno de los principales clientes del instituto. Ahora bien, la reforma energética se da acá, poco antes del pico que tiene la curva de ingresos propios del instituto. Octubre del año de 2013, entonces, y de aquí empiezan a caer los ingresos año tras año. Después viene el momento en que el IES se convierte en el INEL, pero esa caída continúa. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Yo no lo sé, pero puedo imaginar o puedo especular que, pues, digamos, todo lo que significó la transformación del sector eléctrico y en general el sector energético en el país, pues llevó tanto a CFE, o principalmente a CFE, como a Pemex, en enfocarse en cosas más inmediatas de una importancia mayor que los posibles problemas o proyectos que haya tenido para atender esos problemas.
Ya una vez convertido el Instituto de Investigaciones Eléctricas en el INEEL, entonces, pues, ¿por qué siguió esta declinación? A mí me llamó la atención algo que les muestro aquí. Si nosotros vemos la conformación de la Junta Directiva del Instituto de Investigaciones Eléctricas, que fue, digamos, reiterada en un acuerdo que modificó el Estatuto Orgánico del Instituto en el 2014. Vemos el presidente de la Junta Directiva del Instituto de Investigaciones Eléctricas era el director de la Comisión Federal de Electricidad. Había, desde luego, un representante de la Secretaría de Energía actuando como presidente sustituto. Pero Comisión Federal tenía en sí 4 representantes ante la Junta Directiva. Representantes de puestos de nivel de director o subdirector. Entonces, el vínculo del Instituto de Investigaciones Eléctricas con la Comisión Federal de Electricidad a través de la Junta Directiva, que es junto con el director o directora del instituto, el gobierno del instituto, pues era una relación muy estrecha en donde los problemas se podían ventilar en corto y se les buscaba solución en corto. Por otro lado, teníamos al presidente de la CANAME, la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, como representante de la industria eléctrica en la Junta Directiva del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Del gobierno había el representante de la CENER y el representante de Hacienda. Lo demás eran los representantes, bueno, de CONACYT, específicamente establecido la UNAM, el Politécnico Nacional y la UAM. Y había 2 representantes independientes que eran nombrados por el secretario de Energía. Entonces, a mí me pone a pensar cuando veo ahora la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Tenemos, por un lado, que el presidente de la Junta Directiva es el subsecretario de Hidrocarburos. Entiendo que en Secretaría de Energía actualmente hay un solo subsecretario y que es el de Hidrocarburos. Y no que yo tenga dudas sobre la capacidad de este personaje, a final de cuentas, por eso está en esa posición. Pero quiero pensar que el problema del instituto es un problema muy menor en relación con los problemas que puede tener en Petróleos Mexicanos y en el Instituto Mexicano de Petróleo. Entonces, ahí es un punto a reflexión, que es lo que estoy tratando de hacer junto con ustedes. Y tenemos a un director general de un área de CFE como secretario de la Junta Directiva. Por otro lado, tenemos consejeros designados de la Comisión Reguladora de Energía, del SENACE, de la Secretaría de Hacienda y de CONACYT. Entonces, aquí en esta Junta Directiva, el único vínculo que hay con la industria o con las empresas es esto que se llama clúster de geotermia y energías renovables. Claro, está la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, ¿verdad? Pero no es una industria eléctrica. Por otro lado, los representantes del sector educativo, bueno, están la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Tecnológico Nacional de México y una universidad privada. A final de cuentas, yo soy de la idea de que estos problemas que está pasando el instituto y que nacieron no ayer o las últimas semanas en que los colegas decidieron salir a la calle
a manifestarse, sino vienen de meses atrás, de años atrás, que no hayan sido, cuando menos, previstos en términos de las implicaciones que pudieran tener hacia adelante. Esto que yo pongo aquí está en el decreto que convierte al Instituto de Investigaciones Eléctricas en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias en el Diario Oficial de la Federación de 2016. Entonces, lo dejo también a su consideración y para sus reflexiones. Tenemos, por otro lado, lo que es ahora, digamos, el objeto del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, con un conjunto, digamos, de facultades que se desglosan. Y si ustedes recuerdan lo que Jorge Young nos mostró cuando habló de lo que eran los objetivos, metas del instituto, 3 párrafos pequeños, muy concisos, muy concretos y al grano. Entonces acá tenemos, desde luego, desarrollar tecnología, procesos en materia energética, de energía eléctrica, de energías limpias y sustentables, eficiencia energética, emisiones contaminantes generadas por la industria eléctrica, sustentabilidad, sistemas de transmisión, distribución y almacenamiento de energía, sistemas de asociación con la operación del sistema de información de transición energética. Llevar a cabo actividades necesarias para implementar el desarrollo tecnológico propio al nivel de industrialización. Otorgar asistencia técnica a los usuarios de los procesos, equipos o productos que hayan resultado del desarrollo de su tecnología. Difundir los desarrollos científicos y su aplicación en la industria eléctrica. Instrumentar programas de prácticas estudiantiles y profesionales en la industria eléctrica. Realizar planes de perfeccionamiento y de capacitación superior de los profesionales. Comercializar los productos y servicios resultantes de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico y de soluciones tecnológicas. Establecer relaciones de información y colaboración científica y tecnológica con entidades nacionales y extranjeras. Llevar a cabo la formación de especialistas e investigadores y las demás que señala la Ley de Transición Energética y su reglamento. O sea, un conjunto de actividades que nosotros, si yo en los zapatos de un investigador las tomo, empiezo por decir, bueno, estas las puedo vender, estas podría venderlas si hubiera quien las comprara, y estas otras definitivamente no creo que haya quien me las compre. Entonces, ¿quién va a pagar por esto? Por otro lado, la misma ley señala que el patrimonio del instituto está integrado, bueno, pues por todos los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido, se le hayan asignado, los recursos que en su caso se le asignen en el presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. Y bueno, ya sabemos que el instituto ha venido siendo refaccionado en los últimos meses o años quizá, con recursos fiscales, pero no sabemos qué es lo que vaya a haber para el próximo año. Y después recursos financieros públicos y privados, nacionales e internacionales, para aplicaciones específicas de los fondos de transición energética y aprovechamiento de energía sustentable, que me parece, porque vi a alguien negar con la cabeza, me parece que ya no existen. Pero... Y los demás ingresos y bienes, derechos y obligaciones que reciba o adquiera o se le transfieren, asignen, donen o adjudiquen por cualquier título, así como los resultados, las remuneraciones que obtenga sus operaciones. Y bueno, habla que esto se tiene que administrar de acuerdo con los programas, conforme a lo que esté dispuesto. Bien. Para mí es otro punto de reflexión. O sea, muchas tareas que el instituto tiene, para el cual se le dan facultades de atender, y recursos que de alguna manera son o lo que puede ingresar
o lo que se le pueda dar a través de los recursos fiscales. Esto es un organigrama del Instituto en el 2018, el Instituto de Electricidad y Energías Limpias, ya. Muy interesante, muy bonito, a mí me gusta mucho cómo está hecho. Y nos sirve aquí para empezar a mirar un poco hacia adentro la situación de lo que pudiera estar ocurriendo y quizá tratar de inferir algunas de las razones por las cuales a investigadores que conocimos de muchísimos años en términos de su desempeño, de sus calificaciones, etcétera, ahora se les diga que tienen que salir o aceptar un salario más bajo porque su rendimiento es bajo. Entonces, el total del personal en el 2020, a finales del 2020, fue de 877 personas, de los cuales 438 eran investigadores, 74 administrativos y 365 sindicalizados de apoyo. Esto, desde luego, para quienes no conocen esta estructura del instituto entre investigadores, administrativos y sindicalizados, bueno, cuando nace el instituto en 1975, nace con una delegación del sindicato de trabajadores eléctricos del SUTERN, que ahora es una delegación del SUTERN, aquí en Palmira, Morelos. Entonces, tenemos personal sindicalizado y personal no sindicalizado. Bueno, me centro en el número de investigadores, cómo están o estaban en esos momentos distribuidos. Lo que tenemos acá son las 4 áreas pues tradicionales del instituto, las 4 divisiones tradicionales del instituto desde que se creó. Tenemos sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, energías alternas y lo que hoy se llama tecnologías habilitadoras, que antes era instrumentación, control y comunicaciones, algo así. Básicamente se incorporan algunas áreas específicas que lo llevan a que cambie su nombre. Tiene un órgano interno de control, tiene desde luego toda una departamento, una división de administración y finanzas y una división de planeación, gestión de la estrategia y comercialización. Lo que tenemos después de estas líneas y flechas son el nombre de los departamentos o gerencias en los que se subdivide cada una de las divisiones. Por ejemplo, en esta de tecnologías habilitadoras, control, electrónica y comunicaciones, sistemas avanzados de capacitación y simulación, tecnologías de información, gestión integral de procesos, en fin. Aquí hay, o había en el momento del cierre del 2020, 33 de los investigadores, 33% de los investigadores que había en ese momento. En energías alternas, 14% de los investigadores. En sistemas mecánicos, el 18%, en sistemas eléctricos, el 20%. Si ustedes hacen una cuenta rápida, pues estamos hablando cuando mucho de 150 investigadores acá, 70 investigadores acá, ¿verdad? Que no son muchos en términos, digamos, del número de gerencias, porque si lo vamos a dividir en gerencias, entonces ya estamos hablando de cada vez menos investigadores en cada una de las áreas.
Y el trabajo, digamos, de llevar adelante los proyectos está aquí en estas 4 divisiones. Y es un trabajo que, si bien con apoyo de áreas de la planeación, gestión estratégica, comercialización y de administración y finanzas, es un trabajo, pues, arduo, que consume tiempo, desde la generación de las propuestas, la presentación, venta y cierre de las propuestas, a esperar que haya recursos en las empresas para que empiecen a fluir los recursos. Tenemos, por otro lado, esta división con cerca de 40 investigadores, personal de investigación, acá, un 20%, y un 4% de personal con plaza de investigador en la administración y finanzas. En la dirección ejecutiva y el órgano interno de control también tenían investigadores, pero en ambos sumarán el 2%, cuando mucho. Bueno, aquí quiero referirme a algo que leí en este documento que se llama Informe de Autoevaluación 2020 del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, y en un apartado que se denomina Acciones para retener la retención del talento en el INEL. Y cito: sustituir a un investigador experimentado, especialista en su línea de investigación, que se retire, no es fácil, ya que en el mercado laboral no es sencillo encontrar un reemplazo con el mismo nivel de conocimientos y experiencia. Preparar y capacitar a un investigador joven para que alcance el mismo nivel de conocimiento del investigador experimentado que se va, también es un proceso lento y costoso. O sea, el instituto internamente tiene conciencia de que este es un problema, que se vayan los investigadores experimentados, especialistas, pero de alguna manera se está viendo forzado por circunstancias o alguna otra razón, entonces, a forzar de alguna manera a que salgan esos investigadores. El cuadro abajo a la izquierda, tengo el número de investigadores en fechas, y me van a disculpar porque tengo las tablas y figuras y demás para este número, pero del documento que tengo no pude encontrar la cita, entonces nada más puse aquí informe. Pero es de finales de 2017 o principios de 2018, había 526 investigadores. Ya a 31 de diciembre del 2018 bajó a 506, 20 menos. Después a 31 de diciembre del 2020 a 438 y actualmente, como ya mencioné, a 381 investigadores al 30 de junio de este año, de acuerdo con el portal de función pública que se denomina Nómina Transparente de la Administración Pública Federal. Ahora bien, este documento lo que nos dice es que efectivamente hay un plan de redimensionamiento de la plantilla del INEL. Este plan, al 12 de julio, nos decía lo siguiente: las acciones del plan: promover el retiro del personal jubilable y pensionable, convenir una salida adecuada con el personal que no haya sido productivo en los últimos 5 años, reorientar al personal con las plazas de investigador que colabora en áreas administrativas a áreas sustantivas y o proyectos productivos de acuerdo a su perfil y experiencia, no realizar procesos de contratación de personal en plazas propuestas permanentes, eventuales y honorarios del capítulo 1000, o sea, de personal.
y aplicar un ajuste a los sueldos del personal de acuerdo a las actividades que desarrolla en comparación con su nivel actual a efectos de corresponder el pago a sus responsabilidades. De aquí, a mí me pone a pensar, básicamente, estos dos puntos, más que los demás. El convenir una salida adecuada con el personal que no haya sido productivo en los últimos 5 años. O sea, ¿cómo juzgar a un investigador que tiene 25, 30 años o más trabajando y que ha pasado todos los procesos de evaluación del desempeño que se hace a nivel gerencias? Y que si no ha sido productivo en los últimos años, todavía estuviese ahí, o bien, como casos lamentables que se conocen, que habiendo sido productivos, por razones que no aceptaron que se les bajara el sueldo, entonces se les conminó a que se retiraran. El ajuste de sueldos ha causado no solamente molestias, enfado, sino también temor y desde luego desaliento en el personal en general que sigue en el interior del instituto. Este documento nos da algunos números, bueno, de la baja de 96 investigadores, 2 por defunción, 30 que firmaron convenio. Convenio se refiere a pues que aceptan salir. Los que no aceptaron salir, 19, que han sido básicamente los despedidos, los 5 renuncias por jubilación, una renuncia por pensión, esto es dentro del proceso normal, y las renuncias voluntarias, o sea, los que anticipadamente a su fecha de jubilación y pensión, pues han decidido salirse ante las disyuntivas que se les presentaban. Y los números más pequeños que están acá, bueno, de alguna manera nos ayudan a cuadrar lo que yo he venido diciendo hasta ahora en términos de las salidas. O sea, que hubo un cambio de un mando medio a investigador, de un mando medio a administrativo y así sucesivamente. Las acciones a corto plazo son continuar adecuando la plantilla del personal a efectos de disminuir el monto de la nómina y en consecuencia la carga laboral y fiscal, gestionar la cobertura de la nómina bruta a través del incremento, aquí me perdonan, pero yo no sé qué son las TGF. Transferencias del gobierno federal, perdón, sí, me imagino. Seguir instrumentando medidas de austeridad y bueno, los ahorros que se han alcanzado por recategorizaciones son de 8.7 millones de pesos al año, datos al mes de julio del 2021. Esto es lo que se ha ahorrado con esto. Y yo me pregunto, todo este problema que se generó durante las últimas semanas y lo que se venía, digamos, dando en meses anteriores y años anteriores, pues ha llevado a un ahorro de poco más de 8 millones de pesos. Bueno, reducir la plantilla, bueno, esto es lo que ocurrió en el 2020 y a julio del 2021. Claro, el costo del finiquito son 95 millones de pesos, y lo que en un momento dado podría ser un ahorro anualizado de 87 pesos en términos de... No lo entiendo todavía. Pero en fin, lo dejo también para el análisis y reflexión de ustedes. Ahora, quise mostrar estas láminas porque creo que llevan, para quienes no conocen el instituto hacia adentro, de cómo ha venido la plantilla de personal, cómo ha evolucionado desde los principios. Por allí hay una historia muy interesante que
que narra el ingeniero Fernández de la Garza Guillermo, de cómo el instituto empezó con 15 investigadores. Eso es lo que 1975, 76 tenía, y cómo se vino dando el crecimiento de investigadores. En los años 80 hubo realmente un boom. Yo entré a principios del 1 de febrero de 1980, en realidad, pero la plantilla total de investigadores fue creciendo. Las barras en blanco son investigadores sin posgrado, las barras en café son investigadores con posgrado. Entonces, el número de investigadores se ha mantenido. Si vemos, en el año 2000 había 463. Ahora hay 381 a mediados del presente año. Lo que ustedes ven en estas barras verdes son lo que se llaman las categorías de investigador. Y es, digamos, no un escalafón per se, porque no van empujando a los de arriba en términos como suele ocurrir en los esquemas escalafonarios, sino que son escalones, digamos, que el investigador va subiendo en términos, digamos, de sus capacidades, de sus grados académicos, de la experiencia que va logrando, del liderazgo que va desarrollando la institución, del conocimiento que va teniendo del sistema eléctrico nacional, del sistema energético del país, de los sistemas eléctricos en el mundo, etc. Y entonces van poco a poco creciendo, y esto a través de evaluaciones que el gerente de cada unidad hace por determinados periodos. Yo solía basarme en esto mucho, además, digamos, de los reportes y toda la parte cuantitativa que se tiene que revisar para ello, y las entrevistas con el investigador, etcétera. Yo me venía basando en lo siguiente. Estos son niveles, así se les conoce. Los nivel 1 de investigador, el nivel 2 de investigador, nivel 3 de investigador, nivel 4 de investigador. Yo decía, lo cuidan. Son jóvenes que están saliendo de la escuela, muchos de ellos fueron becarios y lograron un puesto por su buen desempeño como becarios cuando había posibilidades de contratar, posibilidades que después se cerraron. El nivel 2, yo decía, bueno, se cuidan solos los del nivel 2, ya han adquirido cierta madurez, ellos ya empiezan a buscar sus propios proyectos, etcétera. El nivel 3 cuida a otros, ya se tienen, pues aquí ahora sí que becarios y otros investigadores más jóvenes, etcétera, ya se vienen haciendo escuelas en las distintas líneas, y el nivel 4 para mí era cuidan al instituto. Entonces, con ello, otra vez, yo sigo haciéndome la pregunta, ¿quiénes están en un momento dado ya cercanos a la jubilación o prejubilación, etcétera? Pues obviamente es la gente que entró por acá, y aquí estoy hablando de investigadores, la gente que entró por acá, ¿verdad? Y que ha permanecido en la institución durante esos 30 o 25, 28 años, etcétera, y que son regularmente los que están acá arriba. Y ese es el personal de investigación que está saliendo. Y bueno, creo que muchos nos preguntamos qué le espera al INEL. Y hay muchas preguntas, hay muchas respuestas. Obviamente, entre los más afectados, la gente que ahora ha tenido que pasar la charola entre todos los compañeros de los grupos que nos intercomunicamos del instituto, pues para cooperación, para pagar el camión, para irse a las mañaneras a manifestarse allá, porque es la forma como han encontrado que de alguna manera se les escuche.
hay mucha inquietud hacia adentro del instituto en términos de si va a continuar el despido de gente o la recategorización de la gente, ¿verdad? Y luego hay noticias como esta de hace ya año y medio, en donde la secretaria de Energía habla de que pues, en Zacatecas se establecería una, digamos, sede del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y de la Comisión Nacional de Energía, y que se estaba esperando que en Zacatecas se inaugurara la Agencia de Energía Estatal, que ya el día de hoy sale la noticia, esta es foto del día de hoy, de que ya se inaugura. Y bueno, por otro lado, hay la pregunta, bueno, ¿se llevarán al instituto a Zacatecas? ¿Se llevarán a los de energías renovables? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O será posible que en un momento dado se rescate al INEL? En fin, hay mucha inquietud, lamentablemente muy poca información, ¿verdad? Y muy poca aclaración a las dudas que existen en cuanto a la, digamos, participación de las autoridades en la solución de estos problemas. Desde afuera, yo me hago esta pregunta. ¿Qué podemos hacer? Y la pongo en primera persona de plural porque no soy el único que está inquieto en cuanto a esta situación. Muchos, la mayoría de los que estamos fuera queremos al instituto, y yo lo puedo constatar incluso con colegas que se retiraron del instituto hace mucho tiempo. Fueron buenos años, fue un instituto que nos dio grandes oportunidades de crecer y contribuir. Y algunas ideas mías, yo digo, bueno, pues en favor del INEL, ¿qué podría yo hacer? Bueno, en primer lugar, estar consciente de que esta institución de gran tradición y enorme valor para el país y en particular para la industria eléctrica está en dificultades. Entonces, es lo primero, que estas cosas muchas veces no trascienden sino hasta que se dice, bueno, es que ya cerraron el Instituto de Investigaciones Eléctricas o el INEL. Después tener en cuenta que en esta institución, el INEL, hay mucho talento y gran experiencia que pueden ser utilizados tanto por las empresas públicas como por las empresas privadas para la solución de sus problemas técnicos y tecnológicos. Ahí hay capacidad. Que es complicado de repente llegar al punto en donde se firman convenios o se hacen contratos con el instituto, sí es cierto, pero a final de cuentas ahí hay mucha capacidad que en ocasiones es por este tipo, digamos, de limitaciones también hacia adentro del instituto, se dificulta materializar. Pues yo creo que en general, y esto me dirijo mucho en este cuadro en favor del INEL, al clúster mismo, los miembros del clúster, yo creo que necesitamos instar a nuestros representantes en el Congreso para que estén pendientes del curso que tomen las cosas en esta institución y procuren su pronta resolución. Esto se puede ir a meses, a años, hasta que en un momento dado la autoridad decida mejor quitarse de encima un problema que en vez de resolverlo. ¿Qué tenemos, por otro lado, que pudiéramos hacer en favor de los afectados? Desde luego, ser solidarios, sobre todo con aquellos que de la noche a la mañana se quedaron sin los medios para sostener a sus familias. Hay declaraciones, hay videos realmente conmovedores de algunos de estos colegas que llegan hasta las lágrimas cuando están hablando de que los despidieron y ellos ni siquiera saben por qué los despidieron cuando eran productivos. Apoyar a los especialistas, creo que podría hacer algo para apoyar a los especialistas que han perdido su empleo, para que establezcan vínculos con empresas y organizaciones que pudieran utilizar sus servicios. De esto hemos hablado un poco con Jorge Young, del Clúster Metropolitano de Energía,
Y bueno, gracias Jorge por esta gran disposición del clúster de en un momento dado también servir de ventana para promover estas capacidades. Instar, perdón, a las autoridades de la Secretaría del Trabajo para que investiguen y determinen la legalidad de los procedimientos utilizados para el despido, la recategorización y el retiro anticipado de quienes han sido afectados en estos casos y se actúe conforme a derecho. Con esto concluyo. Y les puede parecer una lámina curiosa. Veamos lo de la izquierda. Ajá. París es la ciudad del amor. Y se ha extendido, o así la llaman, se ha extendido en muchas ciudades europeas una costumbre de que los enamorados van y sellan su amor eterno con un candado que ponen ahí en el barandal, lo cierran y botan las llaves al río. O sea, amor eterno. Y esto se ha hecho realmente una tradición tan en boga, que poco a poco las mallas de protección se van llenando de candados hasta el punto que se colapsan y que hay que retirarlas. Yo me he quejado mucho, o me quejé mucho, de los candados que hacia adentro tiene el instituto. Y simplemente pongo un ejemplo que siempre lo he tenido presente, y es esta dificultad que las autoridades internas o externas, no puedo señalarlo concretamente, la dificultad que han tenido en que el instituto ejerza la opción de guiarse por la nueva ley de ciencia y tecnología, y con todas sus flexibilidades que le da a los centros de investigación, a los centros públicos de investigación, o por la ley de obra pública, adquisiciones, obra pública, etc. Y esto realmente es un conflicto que muchas veces hace tan complejos los procesos hacia adentro del instituto, que el investigador que está promoviendo su proyecto, que lo lleva avanzando, etcétera, tiene a veces que dedicar 20, 30 o más % de su tiempo en andar persiguiendo y empujando las cosas en ese sentido. Tuve que informarme para ver si las cosas todavía andan más o menos así, porque después de 4 años o un poco más de haberme jubilado, me pueden decir, no, me estás hablando del pasado. Pero me confirman que las cosas no han cambiado sustancialmente en ese sentido, ¿verdad? La imagen que ven al lado derecho es lo que personalidades del instituto, colaboradores de fuera del instituto, imaginaron en algún momento que podrían ser las nuevas instalaciones del instituto en un terreno aledaño al que tiene derecho, aquí en Palmira. Pero más allá de lo impresionante de la arquitectura misma, y quienes conocen el proyecto, y bueno, el doctor José Luis Fernández Sayas, que tal vez me está escuchando, fue, digamos, uno de los grandes impulsores de este proyecto. Más allá de la arquitectura mismo, eran los conceptos de un trabajo de interacción dinámica y de mucha colaboración y de mucha sinergia entre los grupos de investigación adentro del instituto. Escucho yo que ahora está una propuesta de nueva estructura institucional que está por aprobarse,
entiendo que está en Secretaría de Hacienda o por ahí. Y ojalá, son mis mejores deseos, que esa estructura en realidad no se constriña únicamente a lo que van a ser los puestos y el tamaño de las divisiones y de las gerencias o lo que quede de ellas, etcétera, sino que realmente se haga un planteamiento mucho más moderno de cómo se mueven ahora los centros de investigación en el mundo, particularmente los centros de investigaciones eléctricas, con esta transformación, con esta transición que los sectores eléctricos están dando hacia el mundo moderno de las tecnologías digitales.